Es un gran honor para Comexi recibir hoy al embajador Thomas Shannon. Como saben, el embajador Shannon es una de las personas con más experiencia y gran conocedor de la región. Embajador, bienvenido a México y muchísimas gracias por acompañarnos. En su amplia carrera diplomática ha sido subsecretario de Estado y embajador en varios países de la región, como Brasil, Guatemala, Venezuela, entre muchos otros. Y hoy tendremos el privilegio de escuchar su visión y perspectivas sobre Estados Unidos en un contexto cambiante, lleno de retos y mucho más amplio. Además, tendremos el honor de participar en una conversación entre dos grandes diplomáticos, el embajador Shannon y el embajador Rosenthal. Muchas gracias, embajador Rosenthal, por estar aquí con nosotros también. Como saben, el embajador Rosenthal también fue subsecretario en la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador en varios países de Europa y es presidente fundador de Comexi. Muchísimas gracias. Ambos compartirán sus perspectivas sobre la relación bilateral y sobre muchos otros temas claves en la región. La agenda de esta tarde consistirá en una presentación de aproximadamente 20 minutos del embajador Shannon, seguida por una conversación con ambos invitados. Quisiera agradecer a Carlos Moya, quien es director y socio de Deloitte, por su enorme generosidad en prestarnos este súper auditorio. También aprovecho para agradecerle a todo el equipo de Deloitte, al equipo de Comexi y a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias y sin más le paso el micrófono al embajador Rosenthal. Gracias. Mariana, ¿me puedes dar ese? Claro. Eso, gracias. Muy buenas tardes, colegas, amigos de Comexi. Me da mucho gusto tener el honor de recibir también a un antiguo amigo, no viejo amigo, porque yo soy más viejo que él, pero un antiguo amigo y colega de la diplomacia estadounidense. Como dijo Mariana, uno de los más prestigiados y, como me dijo ahora hace un ratito, el único que ha ocupado probablemente cada cargo que existe en el Departamento de Estado de alto nivel durante su carrera diplomática. Thomas ha sido, ahí tienen sus datos biográficos, ha sido subsecretario para Asuntos Políticos, fue encargado del Departamento de Estado durante un breve periodo y también fue consejero del Departamento de Estado, creo que solo el segundo en la historia reciente, por lo menos, en ocupar ese cargo. Haciéndole una breve corrección a Mariana, hemos decidido prescindir de la presentación y iniciar directamente con una conversación para poder abarcar lo más posible distintos temas y habrá al final una posibilidad de preguntas y respuestas, comentarios de parte de ustedes para el embajador Shannon. Entonces, bienvenido, Tom. Es de veras un honor tenerte. Muchísimas gracias. Tú eres, entre otras cosas, habiendo cubierto muchísimos temas de política exterior de los Estados Unidos, has tenido una parte de tu carrera importante relacionado con América Latina. No solo como embajador en Brasil, sino también en tus cargos como subsecretario de Asuntos Políticos, etcétera. ¿Cómo ves ahora nuestra región? Una región terriblemente convulsa en algunos aspectos. Tenemos el caso de Venezuela, tenemos lo que está pasando en Argentina, el mismo Brasil y México, que también estamos en pues lo que aquí ha llamado el gobierno una cuarta transformación,
que no estamos seguros si es cuarta y si es transformación, pero en todo caso eso es lo que dicen. Entonces, yo creo que nuestros asociados estarían muy felices en tener un poco tu visión de cómo ves esta región, donde, por cierto, México y su gobierno es una especie de outlier, porque hacia el resto de la región lo que se está viendo es, con excepción de Venezuela y Cuba, por supuesto, un viraje hacia la derecha. Bueno, muchísimas gracias a Andrés, Mariana, muchísimas gracias a Comexi por esta oportunidad de pasar hoy con ustedes, y también a Deloitte por ofrecer la hospitalidad de este almuerzo y ese espacio tan lindo y tan bonito. Si me permiten, yo voy a hablar en español. Si encuentro alguna frase o alguna manera de explicar algo que mi español no me permite hacerlo bien, voy a cambiar a inglés, pero mi intención es hablar en español. Y estoy muy agradecido y honrado de estar con ustedes, pero especialmente de estar aquí en este palco con Andrés Rosenthal, un gran amigo mío de hace muchos años, pero también un gran mexicano y alguien que ama su país, pero también entiende la importancia de la relación entre los Estados Unidos y México, y juntos hemos trabajado para transformar esa relación, y no solamente entre nuestros gobiernos, pero también entre nuestras sociedades civiles, nuestras empresas, y yo creo que hemos logrado mucho, y realmente hemos ayudado en hacer una transformación importante. Y también hemos en el proceso ayudado a nuestros gobiernos a desarrollar una serie de oficiales, embajadores, ministros consejeros como John Kramer y otros colegas de nosotros que también comparten en la visión de una relación transformada entre México y los Estados Unidos, y sigan trabajando, aún en un momento muy introspectivo para los dos países. Sigan trabajando para asegurar que los intereses de nuestros pueblos y de nuestras naciones sigan adelante en una manera importante. Viendo a nuestro hemisferio, viendo a la región que se llama Latinoamérica y el Caribe, yo diría algunas cosas. Primero, después de regresar a los Estados Unidos de Brasil, donde yo fui el embajador de 2010 a 2013, para ocupar cargos en el Departamento de Estado de enfoque global, yo pasé varios años viajando en África, en Asia del Sur, especialmente en el Southeast Asia, y también en el Medio Oriente. Y después de varios años de hacer eso, yo puedo decirles que Latinoamérica anda muy bien, que comparado al resto del mundo está avanzando en una manera impresionante. Y tal vez para ustedes este es sorprendente, porque mi experiencia es que nuestros socios latinoamericanos son muy autocríticas y enfocan mucho en lo que ellos ven como las debilidades dentro de sus sociedades y sus gobiernos. Pero yo puedo asegurarles a todos ustedes que comparado a muchas partes del mundo, ustedes viven en un lugar de esperanza y de logros y de hechos. Y del punto de vista de los Estados Unidos, por lo menos los Estados Unidos que yo conozco y los gobiernos que yo conocía, nuestro hemisferio es una reserva estratégica donde hay una gran compatibilidad política, donde hay compartidos entendimientos políticos, especialmente un compromiso a la democracia, donde hay compartidos entendimientos económicos acerca del mercado abierto y mercado libre y la importancia del comercio
para promover el crecimiento económico y la importancia de la integración regional de mercados. Y para no extenderme demasiado, yo podría decir que en mis casi 35 años de carrera como diplomático americano, yo he visto una región, Latinoamérica, transformarse de gobiernos autoritarianos a gobiernos democráticos, a mercados cerrados a mercados abiertos, a sociedades exclusivos a sociedades inclusivos, y a región donde el desarrollo económico era proyecto de cada nación, una región donde el desarrollo económico es regional y depende de la integración, pero también una región que fue históricamente aislado del resto del mundo, ya globalizando en una manera muy importante. Y con pocas excepciones, si podemos hablar de estas excepciones hoy, especialmente Venezuela, estamos viendo países que están usando la democracia y los mercados libres para hacer transformaciones sociales, que están construyendo, aún en momentos de poco crecimiento económico, están construyendo clases medias, que es un fenómeno social global hoy en día y que están teniendo un impacto importante y impresionante, no solamente en cómo los gobiernos gobiernan nacionalmente o domésticamente, pero también cómo ellos actúan entre ellos, cómo se relacionan entre ellos. Y la transformación que estamos viendo es efectivamente un intento de mostrar y probar que gobiernos democráticos pueden construir sociedades democráticas. No es una tarea fácil y no va a ser una tarea rápido, pero esta región es la única región en el mundo que está haciendo eso, donde realmente hay niveles de desarrollo desde Haití a los Estados Unidos, pero donde en cada país entienden que es la democracia que va a forzar la transformación política, social y económica, y va a ser una transformación pacífica. Y en este sentido, yo creo que uno de los grandes papeles de los Estados Unidos, que su deber es preservar esa reserva estratégica, entendiendo los grandes desafíos de seguridad nacional que enfrentan los Estados Unidos en otras partes del mundo, sea en la península de Corea, sea en Siria, sea con el desarrollo y la presencia de China como un poder regional con grandes ambiciones globales, o sea en nuestra relación con Rusia, un país que realmente debe ser en una trayectoria para abajo, pero ahorita está insistiendo en tener un asiento en la mesa de poder global y está exigiendo tener parte de las discusiones globales. Y solo para terminar con el tema de Latinoamérica, estamos en una región de mucho heterogeneity, o sea, de diferencia, pero con un fundamento político y económico que permitan una conversación en la región que tiene y podría tener un impacto muy positivo para todos los países. Entonces, quiero empezar nuestra conversación dejando claro que yo tengo mucho optimismo acerca de nuestro hemisferio, tengo mucho optimismo acerca de Latinoamérica, pero especialmente acerca de México. Yo creo que la relación que los Estados Unidos y México ha construido va a ayudar entrando en México para un viaje al norte, pero también el reciente firma de un acuerdo con Guatemala sobre Safe Third Countries, donde nosotros podríamos mandar centroamericanos pidiendo asilo a Guatemala. Este es un avance, este es importante, pero la evolución del pensamiento de nuestra administración tiene que seguir
en el sentido de tiene que continuar y aprofundizarse y reconocer que simplemente excluir o deportar gente no va a ser suficiente tampoco para frenar lo que estamos enfrentando. Y si no encontramos un acuerdo migratorio con no solamente países de tránsito como México, pero países de origen como en Centroamérica, y si no buscamos de atacar el origen de esa migración, no vamos a poder controlarlo. Bueno, yo creo que cuando dices que es un avance, por ejemplo, el tema de tercer país seguro, yo concuerdo contigo desde una perspectiva de los Estados Unidos, pero no concuerdo contigo desde la perspectiva ni de México, ni de Guatemala, ni de ninguno de los países centroamericanos, porque estamos viviendo, aunque nosotros no hemos aceptado y espero que no aceptemos un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. De hecho, de facto, estamos en una situación de un tercer país. Seguro o no seguro se puede debatir, pero tenemos ya casi 40,000 centroamericanos que nos han sido devueltos por Estados Unidos, hacinados en la frontera en una situación lamentable, en una parte del país que no es segura desde el punto de vista ni de los mexicanos. Olvidémonos de los centroamericanos. Yo no sé cómo va a acabar esto. El señor Ebrard está en Washington, creo que hoy y mañana. Va a haber una revisión de si México ha cumplido o no ha cumplido con su promesa de tratar de frenar la llegada de gentes a Estados Unidos o a la frontera de Estados Unidos. Según las estadísticas que dio el secretario Ebrard la semana pasada, se ha reducido en 50 y tantos % el número de centroamericanos que han llegado a la frontera, pero por otra parte sabemos que va a ser muy difícil porque el señor Trump va a decir que 52% no es suficiente, que deben ser 0%. Entonces yo no sé cómo va, digo 100%, no sé cómo va a funcionar eso. Pero otro tema que me parece que es importante, y si quieres seguir podemos hablar más del tema migratorio, es el tema comercial. Tú lo mencionaste al inicio, el uso del comercio como instrumento de presión y de amenaza para que quienes no están haciendo lo que se quiere que se hagan sufran una consecuencia comercial. Fue el caso de Guatemala, ha sido el caso obviamente de China, la relación de Estados Unidos con Rusia, la relación con Cuba. En cada caso el tema ha sido usemos el comercio como arma para lograr nuestros propósitos de política exterior. Y ese provoca miedo, porque todo el mundo entiende el poder del comercio. Solo para darte un ejemplo, un empresario guatemalteco me contó recientemente que después que el primer intento de firmar un acuerdo de Safe Third Country con Guatemala falló debido a dudas en el Corte Constitucional de Guatemala, el presidente Trump emitió un tweet diciendo que si Guatemala no podría encontrar una manera de firmar el acuerdo, que él iba a empezar a subir los aranceles sobre mercadería entrando en los Estados Unidos de México. Según este empresario, los órdenes o las pedidas de las maquilas, las fábricas de asemblar ropa en Guatemala, que los órdenes por empresas en los Estados Unidos cayeron 10% en 24 horas, con solo una amenaza. Y con eso los guatemaltecos no tenían remedio, tuvieron que firmarlo, porque sabían bien que
que un colapso de la industria de maquila en Guatemala tendría un impacto feroz en el área de empleo. Entonces, con eso, los Estados Unidos encontró una manera de forzar un país de hacer algo, pero al mismo tiempo creó un resentimiento fuerte en el proceso, porque nadie, ni una persona ni un país, quiere que su vulnerabilidad sea explotado en una manera tan obvia y tan agresiva. Y yo creo que en este sentido los Estados Unidos tienen que andar con cuidado, porque la importancia del comercio para nosotros, especialmente en la relación entre los Estados Unidos y México, es obvio. Yo estaba trabajando en el gobierno cuando Steve Bannon entró en la oficina del presidente Trump, en la oficina del West Wing, para darle un borrador de un orden ejecutivo sacando a los Estados Unidos de NAFTA. Y yo recuerdo cuando el entonces jefe de Estado Mayor o jefe de despacho del presidente Trump, Reince Priebus, empezó a llamar a todos los ministros involucrados en NAFTA, pidiendo que ellos entraran en sus carros y vinieron a la Casa Blanca lo más rápido posible para enfrentar a Steve Bannon y hablar con el presidente. Y fue una conversación muy difícil. Pero al fin el presidente, y este es a favor de él, decidió a sus ministros, bueno, ustedes quieren salvar NAFTA, sálvelo, por favor. Y este es lo que pasó. Claro, todavía estamos esperando la aprobación en nuestro Congreso, pero por lo menos en este momento el presidente mismo reconoció la importancia de NAFTA, la importancia de la relación estadounidense-mexicano en términos de la economía y el comercio. Y había posibilidades de preservar algo que era al beneficio de todos. Y hasta cierto punto ha hecho algo semejante con el acuerdo de libre comercio con Corea y ha indicado la buena voluntad de hacer tratados de libre comercio con la Reino Unida, asumiendo que sale de la Unión Europea, y también con Brasil. Entonces están abriendo un poquito el espacio de comercio para los Estados Unidos, pero en este sentido yo diría que los Estados Unidos tienen que buscar una manera de respetar ese aspecto de nuestras relaciones, y la manera en que negociamos acuerdos de libre comercio en un momento y después usamos amenazas comerciales en el otro, mina lo que estamos haciendo en construir una relación económica predecible. Exactamente, yo creo que esa es la experiencia que hemos tenido aquí en México. Lo que tú describías vis-a-vis Guatemala, pues lo tuvimos aquí. Cuando él amenazó el gobierno de Estados Unidos en imponer un arancel de 25% sobre todas las exportaciones mexicanas, evidentemente los empresarios, la gente que vive de nuestra relación económica con Estados Unidos, lo primero que hicieron fue ir a ver al presidente López Obrador y decirle, pues no, tranquilo, no vayas a pelearte con el señor Trump, porque no podemos vivir con ese arancel. Yo tengo mis dudas de que ese arancel se hubiera puesto en vigor. Yo pienso que era, como muchas de las cosas que salen de los tweets del presidente de Estados Unidos, una amenaza para lograr algo, y lo logró en el caso de México. Vamos a ver cuál es lo que salga de la reunión mañana en Washington. Pero lo que es, y yo estoy de acuerdo contigo, es peligrosísimo
para la economía mundial, y ya lo estamos viviendo con lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en China, lo que está pasando en algunos otros países, que el uso de estas sanciones económicas y comerciales realmente no solo afectan al país que ha sido indiciado, sino que afecta a la economía global, y muy posiblemente vayamos hacia una, si no una recesión, pero por lo menos un decaimiento económico mundial en los próximos 12 o 24 meses. Y mucho de eso se debe a las sanciones comerciales que ha puesto Estados Unidos sobre esta cantidad enorme de países. Ahora, hablando, Tom, de la relación ya más precisamente política entre México y Estados Unidos, para hacerle honor al título de esta charla. México ha tenido a lo largo de su historia una participación diplomática tanto en la relación bilateral como en la regional, como en la multilateral. Hoy en día estamos un poco reducidos, como decía yo al inicio, a poca presencia fuera de México, al igual que creo otros países. No es un fenómeno exclusivamente del nuestro. Pero ¿tú cómo ves? ¿Qué es mejor para la relación bilateral desde tu perspectiva? Paz y amor, y no nos peleemos, y todo lo que nos digan vamos a aceptarlo y vamos a ser buenos vecinos, a diferencia de lo que decía Alan Ryding hace muchos años, o una relación más madura donde podamos influir y hacerle entender a nuestra contraparte en Estados Unidos las razones por las cuales México tiene ciertas posiciones que no necesariamente son congruentes con las posiciones que tiene Washington, sobre todo en el tema bilateral, pero también en los temas regionales y multilaterales? Pues en el corto plazo, la primera opción, y en el largo plazo, la segunda opción. Por corto plazo dices mientras Trump está en la presidencia. No, porque se podría ser su interés en otros temas más allá del tema básico de la relación con Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso puede ser que muestre una diferencia de cómo alguien como tú y alguien como yo u otros que estamos aquí vemos la situación actual. Evidentemente, la relación con Estados Unidos, como decía, es una de las más importantes. Nosotros quebramos con algunos de los temas. Venezuela es uno donde este gobierno decidió cambiar una política que tenía el gobierno anterior en cuanto a su involucramiento en los procesos para poder llegar a una solución en el caso de Venezuela. Cuba es otro donde, aunque este gobierno no ha demostrado una especial afinidad hacia Cuba, ni ha querido hablar en forma particularmente típica de lo que sería un gobierno de izquierda, la verdad es que mucho ha cambiado también en la relación entre nosotros, Estados Unidos y México, con Cuba. Y ahora pues nos vemos también enfrentados con Bolsonaro en Brasil, probablemente Fernández en Argentina, y nosotros estamos un poco aparte. Yo recordaba con Tom que durante toda mi carrera, Itamaraty en Brasil, lo único que decía era que México era un traidor a la América Latina, que nosotros habíamos vendido nuestra alma a los Estados Unidos firmando el Telecán, y que por lo tanto ya no éramos parte de América Latina. Ahora quien está buscando esa misma relación o más es el presidente de Brasil. Entonces es un tema también de cambios, y vivimos un tema de cambios. No, sin duda. Y
vivimos un tiempo no solamente de cambios, pero de transformaciones. Y estábamos hablando antes de venir acá acerca del gran desafío que enfrentaba los aliados después de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de entender la gravedad de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente la necesidad de reconstruir o construir de nuevo instituciones para manejar la política, la económica y lo comercial del mundo que estaba reconstruyéndose después de la Segunda Guerra Mundial. Y nuestro secretario de Estado en aquel entonces, Dean Acheson, que era el secretario de Estado de Harry Truman, dijo que los americanos y los aliados que enfrentaron ese gran desafío lo hicieron con determinación, con energía y con ignorancia total del desafío que estaba enfrente de ellos. Y que realmente los tiempos de 1941 a 53 fueron tiempos de oscuridad, donde estaban manejando o navegando en la neblina siempre, sin saber bien qué iba a encontrar cuando estaban navegando. Y yo creo que hasta cierto punto estamos también en un momento de transformación, especialmente en instituciones globales, pero también en la manera en que nuestras democracias están funcionando. Y yo creo que las mujeres y los hombres que tienen que enfrentar ese desafío de construir nuevas instituciones o renovar las instituciones que existan, enfrentan ese problema con la misma determinación y la misma energía de nuestros antepasados. Pero para mí, nosotros no tenemos la excusa de ignorancia. Al contrario, yo creo que sabemos muy bien. Sabemos demasiado. Tal vez demasiado en lo que estamos enfrentando y también lo que tenemos que hacer. La cuestión es construir la voluntad política, construir los partidos políticos, las instituciones que pueden lograr lo que tenemos que lograr. Pero otra vez, lo que me llama la atención y lo importante es que aún con todos los problemas que estamos enfrentando en los Estados Unidos, en México, en Brasil, en otras democracias, que estamos haciendo todo dentro de la democracia, dentro de órdenes constitucionales y pacíficamente. Y tenemos que mantener ese enfoque y asegurar que no quebramos esa estructura de entender la habilidad de hacer cambios pacíficamente y democráticamente. Una de las cosas que mencionabas cuando estuvimos almorzando, Tom, es esta cuestión de que mucha gente piensa que cuando termine el gobierno de Donald Trump, ya sea próximo noviembre o dentro de 4 años, todo regresará a como era antes. Estados Unidos regresará a como era antes, el mundo regresará, y tú me decías que no, que tú creías que ya algunos de los cambios que se han vivido en estos últimos años van a quedarse por bastante tiempo. Cuenta un poco cómo ves esto en función del gobierno de tu país, pero también en lo que es el mundo, la globalización, la polarización de nuestras sociedades, que ha sido una de las políticas más importantes de cómo funcionan los liderazgos estos días, para dividir un poco la manera en que los pueblos reaccionan. No, en la retórica política en los Estados Unidos, especialmente en los debates demócratas, a veces uno oye la idea de hacer un reset, o sea que con la derrota del presidente Trump, asumiendo que hay una derrota, que todo va a regresar a lo que era antes. Y como dijo Andrés, yo simplemente no creo que así es. Yo creo que el presidente Trump no es causa, es consecuencia de una serie de cambios políticos en los Estados Unidos. Y tiene la capacidad como presidente
de cambiar la consecuencia en hechos reales en términos de nuestra política exterior y nuestra política doméstica. Pero él fue elegido por instituciones y personas que habían perdido confianza en sus líderes no tradicionales, pero ofrecidos por los partidos, y ofreció una voz para personas que por alguna razón u otra estaban no oídos o desrespetados dentro de nuestro sistema. Y los Estados Unidos no es el único país que ha experimentado eso, obviamente. Y para muchas personas en los Estados Unidos, especialmente durante los últimos 20 años, desde el 11 de septiembre o aún más, nuestra participación en el mundo ha sido una participación violenta, de guerra, de terrorismo, y de la lucha contra el terrorismo. Pero aún en el área comercial, en el área económica, para muchas personas su entendimiento del mundo es que el mundo quiere quitar el dinero de los americanos o sus trabajos. Aprovecharse uno o el otro. Y por eso encontramos en una situación inédita en los Estados Unidos, y yo creo que en la región y tal vez el mundo, en que por la primera vez países como México, pero también otros países en el mundo, están enfrentando un gobierno de los Estados Unidos que habla de resentimientos y de grievances. O sea, no habla de su poder, no habla de una visión positiva o optimista, no convoca para resolver problemas. En lugar de eso, acusan a otros de haber quitado su riqueza y su trabajo por acuerdos de comercio mal hechos o acuerdos de seguridad mal hechos, en que los Estados Unidos tienen que pagar por todo y entregar todo. Y yo creo que una de las razones por qué el mundo tomó tanto tiempo en ajustarse a la manera y la retórica del presidente Trump es porque nunca habían encontrado un presidente que habla de resentments and grievances y que presente un caso en que el resto del mundo es un ladrón y nosotros somos la víctima. Y la cuestión es cómo cambiar eso dentro de los Estados Unidos y reconstruir una conexión entre líderes políticos y el pueblo americano para explicar la importancia de nuestra presencia en los asuntos internacionales y hacerlo en una manera que va a construir un base o un consenso que va a permitir varias administraciones, sea republicano o sea demócrata, tener una clara y predecible manera de interactuar con el mundo. Ahora, ciertamente esta situación que describes no es uniforme. Yo supongo que todavía en Estados Unidos hay sectores de la población que más bien entienden la importancia, uno, del liderazgo de los Estados Unidos en el mundo y dos, de la importancia de que Estados Unidos mantenga ese liderazgo que hasta cierto punto hoy ha perdido, ¿no? Estábamos hablando antes del caso de Centroamérica, que hoy por todo el tema migratorio nos trae de cabeza, porque no sabemos bien qué tipo de política queremos aquí en México y tampoco creo que saben muy bien en Estados Unidos qué hacer. En el caso preciso, Tom me decía, sin que México y Estados Unidos trabajen juntos para cambiar la situación de Centroamérica, la situación económica, social, de violencia, etcétera, no se va a arreglar el tema migratorio. La gente va a seguir viniendo, va a seguir tratando de escaparse de sus países y van a llegar, pues, primero a México o van a seguir presionando la frontera en Estados Unidos. ¿Cómo crees que el estadounidense de a pie ve esto? Porque si ve uno las encuestas,
Pew y Gallup y estos, casi todos coinciden en que una mayoría, no una abrumadora mayoría, pero una mayoría de americanos ven el factor migratorio positivamente para Estados Unidos. El asunto migratorio es uno de los asuntos más sensibles y complicados, y por eso uno de los temas más politizados en este mundo, con los diferentes lados del debate público tratando de usar el tema de migración para su ventaja política, en una manera u otra. Y desafortunadamente en ese proceso de polarización y de manipulación del tema, la verdad desaparece, o por lo menos está difícil a encontrar. Yo creo que en su fondo el pueblo americano entiende la importancia de migración, y todos entienden que si no mi generación o la generación de mis papás, pero sin duda la generación de nuestros abuelos y bisabuelos, fueron inmigrantes en una manera u otra, y que nosotros tenemos que respetar eso y reconocerlo. Pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de parte del pueblo americano que nuestro sistema de migración, y especialmente nuestras leyes de migración y la estructura de el law enforcement de migración, no funciona bien. Y lo que está pasando en nuestra frontera indica eso, porque tenemos una estructura de interdicción, de exclusión y deportación construido para el siglo XX, no para el siglo XXI, y no para los migrantes que están llegando especialmente de Centroamérica y especialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y parte de la culpa de esa falta de renovación de nuestro sistema radica en nuestro Congreso y la incapacidad de nuestro Congreso llegar a un acuerdo o un consenso acerca de inmigración. Pero también parte tiene que ver con la lideranza ofrecido por el Poder Ejecutivo. Lo interesante de la administración de Trump es que ellos empezaron su administración, su mandato como presidente, con la idea de simplemente cerrar las puertas, de emitir travel bans, no permitiendo a gente entrando por algunos países, de cambiar las leyes y los requisitos de visas para disminuir la cantidad de personas entrando legalmente, de disminuir los refugiados que estamos aceptando y de hablar de muros, o simplemente cerrar la puerta. Lo interesante en los casi 2 años que la administración del presidente Trump parecen que ya entienden que uno no puede frenar la migración en la frontera. Entienden que uno que empezar antes de la frontera, y por eso el debate con México y la presión encima de México para frenar el movimiento de migrantes, especialmente centroamericanos,